Hay expresiones muy normales en nuestro léxico. Usted muchas veces dice, después lo hago, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero. Son tan usadas estas expresiones que nuestros niños y nuestros jóvenes, cuando los padres les mandan a realizar o a colaborar con las tareas del hogar, después lo hago, papá, cuando tenga tiempo, mamá. Puede ser desde lavar los platos como barrer, pero es una expresión muy normal. También se da en el ámbito laboral, donde estamos trabajando y nuestro jefe nos dice esto o aquello y decimos cuando tenga tiempo. Pero ¿qué pasa cuando Dios es el que habla? Cuando Dios nos da una comisión, desde muy sencilla hasta muy compleja. La mayoría de los cristianos dicen, después lo hago, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero. El día de hoy vamos a estudiar la respuesta que da Dios cuando nosotros hacemos o damos estos comentarios, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, como en el llamado de Dios. Y para esto debemos entender que el trabajo es importante, que es un don de Dios. Veamos segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Quién está hablando aquí? Saulo de Tarso. Sabemos por las escrituras, rabí hebreo, fariseo de fariseos, que el Señor lo escogió para la predicación del Evangelio. Y él le dice a la iglesia de Tesalónica: os ordenamos, hermanos. Él da una orden, y una orden doble. La primera orden es que te aparte de todo vago, de todo desordenado. Es decir, de las personas de conducta disoluta, de los borrachos, de los drogadictos, apártate de ellos. Pero también que debes apartarte de toda persona que no quiere trabajar. Y recalco la palabra quiere trabajar. Y él mismo dice: yo les puse ejemplo, yo les dije cómo debían imitarnos, porque él no comió el pan en balde de nadie. Cuando él escribe la carta a los tesalonicenses, él vivía en la ciudad de Corintio, y sabemos por las escrituras que él trabajaba construyendo tiendas. Sabemos que el ejército romano usaba tiendas de pieles de animales, y él trabajaba en la construcción de tiendas de animales junto con Priscila y Aquila. Es decir, él llega con su equipo misionero a la ciudad de Corinto y encuentra una pareja de esposos que trabajaban en la construcción de tiendas. Y él se unió a ese grupo con sus discípulos y trabajaba. Y dice la palabra sagrada: sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno
de vosotros. Él trabajaba día y noche, como todo trabajo tendría días buenos, malos. Imagínense, llegaba un pedido urgente de tiendas, tenían que amanecerse construyendo tiendas, habría días no tan buenos, pero él trabajaba día y noche y nos puso ese ejemplo. Pero ¿qué sucede, mis queridos hermanos? Cuando en el trabajo nos piden algo, decimos después lo hago. Cuando en el hogar nos piden algo, nos dicen cuando tenga tiempo. Amados hermanos, nosotros no podemos dar ese tipo de respuestas. Inclusive nos piden que nos apartemos de las personas que tienen esa conducta. El cristiano debe ser un ejemplo de trabajo, el más puntual, el más cumplido. Pero no sucede aquí. Pero esto no tampoco está distante de la palabra de Dios o de la obra del Señor. ¿Qué pasa cuando Dios nos comisiona un trabajo? Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 59 al 62. Lucas 9, del 59 al 62. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados hermanos, el Señor le da una comisión a usted. Puede ser muy sencilla. Evangelizar en una esquina, en un sector, en un barrio, una actividad específica en su congregación. Y usted le dice a Dios después. Y aquí vemos que alguien le dijo a Jesús, después, déjame primero despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo que no era digno del reino de los cielos. No, mis queridos hermanos, nadie le puede decir adiós después. Nadie le puede decir adiós cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero. Recuerde que el primer mandamiento con promesa es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y cuando Dios te da una comisión, debes hacerla prontamente. Pero ¿cómo debo realizarlo? ¿Qué no debo hacer o qué no debo hacer? O podríamos preguntarlo, ¿qué es lo que me impide hacerlo prontamente? Y veamos dos cosas importantes. La primera está en Proverbios 6, del 10 al 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando tú dices, hago las cosas después de descansar, después de dormir, ¿qué te dice el Señor? Que no vas a tener para comer. Sea una actividad estudiantil, laboral, o aunque sea una actividad de la casa, debemos darle prioridad, hacerlo pronto. Si no, tu pobreza vendrá sin demorar como hombre armado. El cristiano debe ser diligente, sea desde lavar los platos hasta predicar la palabra del Señor, por toda la gama de actividades y cosas que debe hacer. Debe ser diligente. ¿Cuál es la segunda cosa que no podemos olvidar cuando realizamos un trabajo? Y está en Colosenses capítulo 3, del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué le toca hacer el día de hoy? ¿Qué le toca hacer en su trabajo? ¿Qué le toca hacer en sus estudios? Todo lo que haga,
debe hacerlo como para el Señor. Me comentaba un amado hermano, pastor del norte de la ciudad, diciendo: pastor, van 500 personas semanales a la iglesia. Amado pastor, ¿y cuántos trabajan en la obra del Señor? Y su cara de modo de tristeza. Hay muchos que se dicen ser cristianos. Hay muchos que se dicen seguidores de Cristo, pero el momento de trabajar no están. El momento de caminar bajo el sol o la lluvia repartiendo tratados desaparecen. El momento que hay una campaña evangelística y que deben traer invitados, no tengo tiempo. Entonces, amados hermanos, sea en el ámbito secular, en su trabajo, en su profesión, en su negocio, debe hacerlo de corazón, como para el Señor. Mucho más trabajar para Él. Desde el trabajo más sencillo, está trabajando para Dios, y esto es importante. Y cuando usted lo hace de corazón para el Señor y no le da lugar a la pereza de dormir, de estar hecho el vago, el perezoso, Dios lo va a bendecir. Veamos Mateo 6, del 31 al 33. Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dígame usted qué desea, qué aspira, qué sueño tiene. Para que esto le conceda a Dios, debe primero buscar el reino de los cielos. Debe ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, y debe hacer su trabajo rápidamente y bien hecho. Queremos que Dios nos exalte, que queremos tener el reconocimiento de los hombres, y no somos diligentes, ni siquiera en las obras de nuestro hogar, peor en la obra del reino de los cielos. No te afanes por las cosas de este mundo, afánate por ser fiel en las cosas de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Todas las cosas que tú desees serán añadidas. Y quiero hacer énfasis en una de las cosas que poca importancia se le da dentro de nuestra vida. Y veamos el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, el escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ellas. Aquí estamos hablando de los deportados, de los que eran esclavos en Babilonia, y dice que dentro de todos los sacerdotes, no sabemos si eran 4,000 o 5,000 sacerdotes, había uno que le ponía énfasis en estudiar la palabra de Dios. Amado hermano, si usted es cristiano, debe estudiar profundamente la Biblia. Y nuestra iglesia tiene facilidades. Usted puede repetir el sermón y estar parando para anotar tal o cual frase o expresión y buscarla en su Biblia o buscarla en el diccionario. Pero nosotros debemos ser diligentes en la ley de nuestro Dios. Es decir, personas que se esmeran, que se esfuerzan por aprender la palabra del Señor. Es una tarea difícil, y permítame explicarles por qué. El Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, de los evangelios y las enseñanzas del Espíritu Santo, en nuestras Biblias tiene alrededor de 1,200 palabras, pero en el griego original tiene más de 6,000 palabras.
No hablemos del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo. Esto nos implica a tratar de entender qué quiso decir el escritor sagrado al público que lo estaba escuchando. Permítame ponerle un ejemplo muy sencillo. El profeta Moisés, el padre de Israel, él enseña que el hombre no se pondrá ropa de mujer ni la mujer ropa de varón. ¿A quién lo escribe Moisés al pueblo de Israel? ¿En qué época? ¿Cuándo sale de Egipto? Imagínense, alrededor de 4.000 años atrás. ¿Cuál era el vestimenta del varón? Era vestido hasta las rodillas y usaban una especie de soga como cinturón para detenerla. ¿Y cuál era el vestido de la mujer? Era un vestido más largo hasta los pies, sin soga, simplemente caía. A ese público se dirige Moisés. ¿Acaso Moisés habló del pantalón? No. Porque no estudiamos la Biblia, decimos que eso está escrito. Porque tenemos que estudiar a quién fue dirigido, el contexto histórico, cultural, geográfico, las palabras claves en hebreo, en griego, qué quería decir, cuál era el público. Amados hermanos, no podemos adulterar, blasfemar la palabra de Dios con algo que no está escrito. Entonces, amados hermanos, vemos que esto que hacía Esdras es un ejemplo para todos los creyentes, ser diligente en la ley de nuestro Dios. Lastimosamente, el comentario del contexto es: los evangélicos son ignorantes. Recuerden que se nos hizo famosos cuando muchas iglesias decían que la vacuna era la marca de la bestia y el que se ponía mascarilla era pecado. Y los cristianos quedamos como ignorantes. Solo como dato adicional, la palabra vacuna viene de vacuno, porque los jóvenes y niños que ordeñaban las vacas no les daba la viruela. Y descubrieron las vacunas, y eso tiene más de 200 años. Cuánta pena, cuánta vergüenza no estudiar, mis amados hermanos. Nosotros debemos estudiar y ser diligentes en la ley de nuestro Dios. Sea que tú me apuntes en el culto, sea que esté parando cada 30 segundos, cada 2 minutos la reflexión y esté anotando si es verdad lo que dijo el pastor o profundizando en esa verdad. Es importante. Algunas iglesias tienen una muy sana costumbre. Los miembros de la iglesia se reúnen después del culto. Me invitaron un par de ocasiones a una de estas reuniones y ellos llevan apuntes a lo que dijo el pastor y profundizan en esta enseñanza. Y es importante porque las personas, cuando profundizan la palabra del Señor, no solo que crecen como cristianos, Dios los usa en la expansión de su reino. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos, cuando usted es desobediente a sus padres, es desobediente a sus patrones en este mundo, o es desobediente al mandato de Dios? Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 15 al 19. Deuteronomio 28, del 15 al 19. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás oyendo
que Dios nos ordena a trabajar. El que no trabaja, que no coma. Tú estás escuchando que un poco de sueño, un poco de dormir, va a ser para ti la llegada de la pobreza y pasar hambre. Tú estás oyendo que tu único afán debe ser diligente en las cosas de Dios. Amados hermanos, Dios te advierte el día de hoy que seas trabajador, pero sobre todo diligente en los caminos de Dios, que te esfuerces en cumplir todo lo que Dios te comisiona. Y quisiera leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. El Señor profiere maldición, está diciendo que le va a ir mal, que Dios va a ser su enemigo, el que no le diera valor, importancia, prioridad a la obra de Dios. Y es una advertencia que no la podemos olvidar. El primer mandamiento con promesa es honrar a padre y madre. Jóvenes que me escuchan, cuando su papá o su mamá le dé una orden, hágalo rápido, hágalo bien. Hermanos que me escuchan, cuando dentro de su trabajo o su negocio tienen que hacer una actividad, hágalo rápido, bien, sin murmurar, como para él, Señor. Cuando en la obra del Señor usted es comisionado, hágalo bien, dándole prioridad al Señor. Porque si no lo hace así, con sus padres, en su trabajo o en la obra del Señor, el Señor le promete maldición. Yo te invito el día de hoy a que seas como Esdras, un hombre diligente, como estudiante, como hombre de familia y como empleado del Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y a trabajar para el Señor.